no solo se habla del principio del pensamiento más elevado del ser humano, el cual es crear cosas con la mente o hacerlas desaparecer, sino el lenguaje humano. Mire, es parte de la metafísica enseñar que con declaraciones de nuestra boca podemos traer a la existencia lo inexistente. Que con declaraciones de nuestra boca tenemos el poder de traer a la existencia lo inexistente. Eso es metafísica. Declaraciones como: yo lo creo, yo lo confieso y ahora lo recibo. Eso es pura metafísica, superstición, paganismo, no palabra de Dios. Es puro Aristóteles. ¿Quién fue el culpable de meter esta porquería de doctrina dentro de la iglesia del Señor? Un predicador. En los años 80, su nombre, David Yonggi Cho, escritor del libro La Cuarta Dimensión. En este libro, este hombre habla de que si usted tiene el deseo de tener una bicicleta, embarácese de la bicicleta. Y usted tiene que embarazarse de la bicicleta, dice el escritor. Tiene que cerrar sus ojos, soñarse con ella, estar despierto y ver la bicicleta. ¿Qué color la quiere? ¿De qué tamaño la quiere? Dios no te responderá el deseo de tener bicicleta mientras tú no le digas específicamente a Él hasta qué color quieres la bicicleta, qué tipo de aro, cómo tiene que ser, qué cadena hidráulica con freno adelante, freno atrás, de velocidades. Si no le pides bien a Dios, no lo recibirás. Tienes que embarazarte de la visión hasta que des a luz la bicicleta. Suena bonito, pero no es bíblico. Es falso. Y dice él que todas las mañanas tú te tienes que levantar y decir: yo visualizo mi bicicleta amarilla, hidráulica, así, asá, así, asá. Y en todo el tiempo tienes que visualizar y decretar: ya lo tengo, lo confieso y 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 lo tengo. Casi como un mantra, como un mantra. Está como esa secta Árbol de la Vida. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Así oran, ¿no se ha escuchado? Es una secta que aquí se llama el del recobro. Eso creen. Pura metafísica, brujería, superstición, un sincretismo religioso, mezclar doctrinas y creencias humanas, filosóficas y diabólicas con Biblia. Al final, una ensalada rusa, indigerible, veneno puro. La Biblia nos manda a consumir leche espiritual no adulterada. Estos predicadores corrompidos que están envenenando al pueblo de Dios, echándole arsénico al vaso de leche que tiene que tomar la criatura recién nacida en el reino de Dios para matarla. Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías aristotélicas, platónicas, socráticas, pitagóricas, no sé. Y ni siquiera ahora ya solamente la filosofía griega, es el existencialismo moderno, el humanismo. Nadie os engañe por medio de filosofías, pensamientos humanos y de huecas sutilezas, huecas, vacías, carentes de sentido, absurdeces, hueco, sin profundidad, con contenido, un hueco pero sin contenido, hueca sutileza. Sutileza, dice. O sea que estos predicadores te dicen cosas que suenan lógicas, que suenan racionales, que suenan coherentes, pero esconden un poder de mentira impresionante. El diablo es tan cochino, como dicen en Colombia, el diablo es puerco, mijo. Escuche, el diablo es tan puerco que te puede decir 99 verdades para justificar una mentira. El diablo quiso engatusar
al Hijo de Dios con la propia Biblia, con su propia palabra, lo que él había inspirado. Está escrito, le dicen. Y claro que estaba. Engatusan, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Esto está enseñando tradición. La gente en la calle cree que si nosotros nos proponemos, lo logramos. Y la Biblia dice, nadie será fuerte por su propia fuerza. Maldito el que confía en su propia fuerza, dice el Señor. Y maldito el que confía en el hombre. O sea, no puedes confiar en otros ni en ti. Tienes que confiar ante todo en el Señor. Tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir rudimento? No quiere decir rudimentario, arcaico, viejo, inservible. No. Rudimento quiere decir forma de pensar. Significa valor humano, ética humana, moral humana. Un ejemplo le voy a decir. Usted no tiene que decir que Cash Luna es un falso profeta. Se dice el pecado, no el pecador. ¿Ah, sí? Sí, no hay que hacer eso. Ese es el rudimento del mundo. Porque en la Biblia, Dios denuncia al pecador con nombre y apellido. ¿O qué cree que dice la palabra de Dios? Hubo un rey en medio de mi pueblo Israel, el cual hizo lo malo delante de mis ojos. Codiciando a la mujer de uno de sus soldados, la tomó y para deshacerse del marido de ella, lo mandó a matar en la guerra, para no hacer quedar mal a ese rey. Y en honor a la ética, me abstengo de dar el nombre de aquel que pecó contra mí. Atentamente, Dios. ¿Eso dice? Dice David y Betsabé. Se quieren colocar a la persona por encima de la Biblia. Falso. Toda persona está por debajo de la Biblia. Todo predicador, inclusive de los ángeles y los mismísimos apóstoles, dijeron, mas si yo, dice, nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, predica otra cosa, fuera, maldición. O sea, ni los ángeles ni los apóstoles bíblicos estaban al igual o por encima de la Escritura. No podían. Pero según el valor humano, el rudimento humano, se dice el pecado, no el pecador. ¿De dónde sacan eso? Hay que denunciar al predicador con nombre y apellido cuando éste está enseñando basura. Para que el pueblo aprenda y escape de ese falso predicador. Ahora escuche, huecas sutilezas. Tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según el Mesías. Ahora, ¿de dónde sacan que uno tiene poder en la boca para hacer crecer cosas de la nada? Bueno, agarran este pasaje, Marcos 11, va a ver, de ahí se agarran. Siempre tienen algo de qué agarrarse estos falsos predicadores, líderes religiosos equivocados o deliberadamente equivocados. 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que, aquí se concentran, dijere, de ahí se agarran, de la palabra decir. Ellos se enfatizan en esto, dijere, vuelvo a leer. De cierto os digo que cualquiera que dijere con la boca a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. Lo que diga, le será hecho. Según este pasaje bíblico, lo que decimos tiene que cumplirse, irremediablemente. Lo que decreta nuestra boca, lo que diga nuestra boca, sí o sí tiene que cumplirse. Si le digo al monte, vete para allá, se va. A ver, intentemos. El Tungurahua está causando mucho problema, ¿verdad? ¿Dónde lo quieren mandar? ¿Al Perú? Ya, chévere. ¡Tungurahua, fuera! Uy, ahorita explosiona todavía y nos pegan el garrotazo. ¿Qué explosión? Claro. Saquémoslo al volcán de Ambato. ¿No ve que dijéremos a este monte que se vaya? ¡Que se vaya, pues! Yo les pregunto a los apóstoles de la prosperidad que viven en Ambato, ¿por qué no hacen eso y no le dicen a ese monte que se vaya? Que explosione en el mar, aunque sea. Ah, ¿no ve que tienen poder en la boca para decir a los montes que se vayan? ¿Por qué no lo hacen con el Tungurahua? Volcán a punto de erupcionar. A ver, mándelo a volar a otro lado. Se deberían irse a bautizar ahí dentro. A ver si así lo mitigan.
como sacrificio humano. ¡Qué barbaridad! Ellos dicen eso. Pero el contexto del pasaje no es ese. Hay que entender de lo que está hablando el Señor en todo su contexto. No se puede tomar un versículo y hacer doctrina. Porque la palabra de Dios mal interpretada justifica hasta lo injustificable. Claro, Salomón tuvo más de 1000 mujeres, pucha, yo soltero tendré 100. Claro, no pudo, ¿por qué no va a poder yo? Imagínense, justifico la poligamia, todo, sin interpretar correctamente el texto. Hay que entender de lo que está hablando. El contexto es este. El capítulo 11 de Marcos, y no voy a detallar todo por razón de tiempo, habla de la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén. El pueblo judío había esperado, mi pueblo, por 3.765 años, 3.765 años en el calendario judío ya habían pasado, que el Mesías aparezca, y ahora que aparece no lo reconoce. El Mesías entra en Jerusalén y conmociona la ciudad. Sus discípulos y sus seguidores echan palmas en el camino, y el Señor, cabalgando sobre un burrito, cumpliendo Zacarías 9:9, entra a la ciudad santa. Y los fariseos atacan a los discípulos y se arma un tremendo revolondrón. El Mesías entra en Jerusalén. Pero ¿qué ocurrió? La nación de Israel no aceptó al Mesías, no estaba preparada para aceptarlo. No se preparó espiritualmente para recibir al Mesías, empezando por los líderes religiosos y los gobernantes. E Israel, que es el prototipo de la higuera, o la higuera el prototipo de Israel, como usted quiera, el emblema de la nación de Israel es la higuera, no había dado fruto. El Mesías entra y el pueblo no estaba preparado para recibirlo como Mesías, para coronarlo como el rey de Israel. ¿Y qué hizo el Señor? Maldijo la higuera. Maldijo la higuera. Él esperó que diera fruto y no dio. Juzgó a la nación de Israel, como los profetas habían dicho, que la nación no daba fruto y sería cortada. Y en efecto fue cortada. ¿Por qué? Porque el pueblo judío fue desarraigado de la tierra y nos expulsaron. Nos desarraigaron de nuestro territorio y nos mandaron a volar por todo lado. Literalmente la higuera fue desarraigada. Pero esto tuvo un cumplimiento físico con una connotación espiritual. Cuando en los versículos 12 en adelante, el Señor dice, vea, 11:12 de Marcos, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Uno puede entender hambre física, sí, pero también hubo hambre espiritual del Señor. Quería fruto espiritual de su pueblo. Y viendo de lejos una higuera, emblema de Israel, que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo de fe, que le acepte. Y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada encontró sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces el Señor Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. La higuera se secó. Vemos el pasaje después que la higuera se seca. Se secó. Y mire el siguiente paso. Jesús camina, maldice la higuera, se seca, avanza y literal lo que les digo, entra al templo, el centro religioso de la nación de Israel. ¿Y qué hizo en el templo? Vea los siguientes versículos. Los sacó a palazos a los religiosos. Los agarró a golpes. Los sacó del templo. Por haber convertido la casa de Dios en una cueva de choros, de rateros, de ladrones, de malvivientes. Vea usted el proceso. Entra a Jerusalén, la ciudad santa, no lo recibe. Mira la higuera, la maldice por no dar fruto, por no tener fe, por no aceptarlo como Mesías. Le dice, te van a desarraigar, fuera. El pueblo judío desarraigado. Y como prueba de ello, se mete en el templo. Y los culpables de eso, los líderes religiosos, apaleados por convertir la casa de Dios en negocio. Vea cómo es concatenado el escenario. No es nomás agarrar un versículo de la Biblia y hacer doctrina. Vea de lo que está hablando en su contexto. Está hablando de la inmadurez espiritual de Israel, de la falta de fe de mi pueblo que no lo reconocía mayoritariamente como Mesías, empezando por los líderes religiosos, a los cuales tuvo que darles una buena paliza, como les tendría que dar a muchos apóstoles de la prosperidad hoy, que están igual o peor que los fariseos bíblicos, comerciando con la fe de la gente, haciendo de la casa de Dios un mercado y no una casa de oración. Y mire dónde llegó. Verso 20. Y pasando por la mañana, ya después de haber botado del templo a los fariseos, de haber tumbado las mesas, las monedas y todo, y pasando por la mañana, vieron que la higuera
se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Rabino, mire, maestro, mire, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Tengan fe en su boca, tengan fe en su lengua, tengan fe que ustedes tienen el poder en la mente, en la boca para declarar, y miren lo que hago, háganlo también. ¿Eso les dijo? Les dijo: tengan fe en Dios, no en la boca, en Dios. Ahora van a entender el mensaje, a dónde estoy yendo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, ya no a la higuera, ahora al monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dijere, de lo que diga será hecho. Por tanto, os digo, todo lo que declaréis con la boca, yo declaro, yo decreto, yo digo, eso dice, lea, todo lo que pidiereis orando, no dice declarando, orando. Antes dice: tengan fe en Dios, y cierra con orar y pedir. No dice yo declaro, yo decreto, no, pida a Dios y tenga fe en Él. Creed que lo recibiréis y les vendrá. Aquí lo que el Señor está enseñando no es el principio de que yo declaro y el monte se va. Lo que está enseñando es: tengan fe en Dios, que puede hacer secar la higuera y puede decirle al monte que se vaya. Dios, pero pídanselo orando. No dice que ustedes declaren para que eso ocurra. ¿Me están entendiendo? El problema de la nación de Israel era este: no lo aceptó como Mesías, ¿o no? Mi pueblo no lo acepta a Jesús como Mesías, la mayoría no. Somos muy pocos los que creemos. Peor que le acepten como Dios. Dios hecho hombre, para morirse, los rabinos. Ahora escuche, aquí Yeshua les está demostrando algo, Pastor Víctor Aldaz, pastores, escuchen. Yeshua les está dando una lección, no hablando, en los hechos. Yeshua les está diciendo: yo no solamente soy el Mesías, ustedes están equivocados. Ustedes creen que yo solamente soy el Mesías, dice Jesús. Yo soy Dios, está diciendo, y tengo el poder de hacer secar la higuera. Tengan fe en mí, les está diciendo. Literalmente lo que Yeshua les está diciendo es, al decirles tengan fe en Dios, les está diciendo: tengan fe en mí, yo tengo el poder de hacer secar la higuera. Si me piden orando, yo tengo el poder de decirle al monte que se vaya. ¿Usted cree que Jesús es Dios? Yo también creo eso, pero en ese momento la nación de Israel no lo entendía. Y lo que está reclamando de su pueblo es fe, fe en Él, no en su propia boca. ¿Me dejo entender? Estos predicadores metafísicos le están enseñando a la gente a confiar en nosotros, no en Él. Yo tengo el poder, en mi boca hay un milagro. En mi boca, no dice en la boca de Dios. ¿Quién es el predicador que dice en tu boca hay un milagro? ¿Quién es el que predica eso? ¿Quién es? Pero, no, hombre, ¿quién? Cash Luna. Cash Luna todo el tiempo enfatiza: en tu boca hay un milagro, recíbelo. En tu boca. No dice en la boca de Dios. Enseguida vamos a ver quién tiene poder en la boca para crear, enseguida. Ahora miren, por tanto, todo lo que pidiereis orando, pedir orando. ¿Pero qué significa pedir? Aquí tenemos que ir a lo más sencillo del mensaje. ¿Qué es pedir? Pedir es suplicar, clamar, rogar, interceder, humillarnos ante Él en oración. Eso dice que hagamos con fe, y ahí sí Dios actuará. No dice que Dios va a actuar cuando tú traigas un pacto, una semilla, como lo llaman estos ladrones al billete. Cuando la Biblia dice en Lucas, y la semilla es la palabra de Dios.
en la parábola del sembrador. Pero para estos predicadores, semilla es el billete. Ladrones, corruptos. Todo lo tergiversan. Orar es pedir confiando. Pedir confiando, porque la fe no es ver para creer. La fe es creer para ver, pero creer en Dios, no en mi poder, en el poder de Dios. En la existencia y el poder de Dios, no en mí. Yo no tengo el poder. Pero eso es lo que háganles entender a estos metafísicos evangelocos. Ellos no entienden eso. Ellos entienden que el poder lo tienen ellos. Claro, y se agarran de esto. Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo yo. Entonces ya eres el todopoderoso tú, ya no él. ¿Cómo tergiversan? Bien, ¿cómo juegan? Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo, todopoderoso. O sea, el todopoderoso soy yo, ya no es Dios. La gloria me la llevo yo, ya no Dios. Mire cómo juegan. ¡Qué sutil! Habla de orar. Ahora escúchenme bien, verso 25. Y cuando estéis declarando, decretando, confesando, eso dice, orando, aquí habla de la oración, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre celestial los perdonará a ustedes en vuestras ofensas. Y esto tiene que ver con todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si no perdonas a alguien en la tierra, tú no eres libre. Esa famosa frase, atamos en la tierra y se ata en el cielo. Y Dios a obedecer. Nosotros dándole órdenes a Dios, atamos en tierra y Dios obligado a hacer arriba. Cuando la palabra de Dios está hablando del perdón en ese pasaje. Cuando habla de atar y desatar, está hablando del poder que tiene la iglesia de predicar el evangelio, de presentar el perdón. Y que cuando la gente se arrepiente ante el mensaje de salvación que nosotros perdonamos, esa gente es desatada espiritualmente. Ahora mire, cuando la iglesia presenta el evangelio, y la gente lo rechaza, yo le predico el evangelio a ellos y ellos lo rechazan. Sencillo, quedan atados. Más atados todavía, más amarrados por desobedecer. Pero cuando se arrepienten, nosotros transmitimos el mensaje del perdón. Nosotros no somos los que perdonamos, no perdonamos nosotros. Pero transmitimos el perdón de Dios en la palabra. El perdón por pecados a aquel que se arrepienta. Entonces cuando la persona se arrepiente, es desatada espiritualmente, queda libre. Pero no es de que, ato ahora, ato en la tierra, este auto será mío. Y Dios tiene que mandarte el auto porque tú has pedido un auto y lo has atado. Qué terrible de basura predican estos tipos. Es una barbaridad, están en otra cosa. Aquí está hablando del poder de la oración, de llegar al corazón de Dios. 2, está hablando de la oración, de la fe y del perdón. No está hablando de que yo declaro con mi boca y Dios tiene que obedecer. Porque Dios no obedece al hombre. Dios es el Señor, no nosotros. El que manda es Él, no nosotros, a Él. Ubíquense, herejes, falsos predicadores. A ustedes les digo, arrepiéntanse, mentirosos.